Ok. Muy bien, segundo stream de la tarde aquí en nuestro canal Abordaje. Recién hablamos con Enrique Guillermo Abogadro desde lo político y lo económico. Ahora vamos a hablar con un consultor político de Fuste que trabaja mucho en América Latina y Centroamérica, el amigo Felipe Noguera, que hace un buen tiempo que no charlamos con él. Felipe, Fernando, ¿cómo va? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por estar allí, por recibirnos y atendernos. Bueno, vamos por lo último, que se habla mucho de un Milei vacío, de un Milei, qué sé yo, que moderado. ¿Cómo viste, bueno, por empezar el tono y la forma más que el fondo, pero cómo viste la cadena corta, por otro lado también, de este Milei tan pasteurizado ayer? ¿Se torna creíble? ¿Ya es difícil que pueda girar el personaje, un personaje tan particular? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no sé si es demasiado tarde, digamos, está moviéndose en una dirección que mucha gente le pedía que se moviera, ¿no? Que dejara de insultar, que fuera más sensible a los temas sociales, etcétera. Y parece ir en esa dirección. Desde ese punto de vista, lo que hay que preguntarse es si eso le alcanza, especialmente habida cuenta de que las listas ya están armadas, con los gobernadores que ya se peleó. Sí, 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 Digamos, sí. hay que ver cómo arma eso ahora. Si Milei estuviera insistiendo en comportarse igual que siempre, entonces uno ya diría, bueno, se va a pegar contra la pared, ¿no? Yo creo que es interesante la reacción de Milei como en dos partes frente al resultado del 7 de septiembre en la provincia, ¿no? En un momento lo que dice es, separa de alguna manera la política económica Sí. de la forma de hacer política. Y en política económica dice no cambio, quiero seguir con déficit cero, que no haya déficit fiscal, no voy a cambiar, qué sé Sí, sí. yo. Y por otro lado, en la parte de la forma de hacer política, genera, al principio parecía que no tanto, porque eran unas mesas y son las mesas, y Sí, creo, pero este discurso lo muestra, ¿no? Más institucional, menos, digamos, con la bandera, hablando más como presidente y haciendo una cosa que me parece que es inteligente. Dice, bueno, sí, sí, va a haber más plata para educación, ahí va en el presupuesto, o sea, él va a una jugadita, digamos, más adelante. Yo recuerdo cuando él, con el acuerdo, el pacto de mayo, qué sé yo, hace un año y sí, medio casi, él retomó la iniciativa cuando le habían bloqueado la sí, ley ómnibus, ¿te acordás? La sí, superley, sí, sí. y retomó de alguna manera. Eh, yo creo que está tratando de retomar la iniciativa. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo plantea la elección. Digamos, yo tendría varias cosas más estratégicas que decir sobre lo de Milei, pero voy a decir una, y es que un error que yo veo en este segundo año de Milei es que vos podés ganar una elección yendo contra la corrupción. Que el tema anticorrupción es muy bueno si estás en oposición y si querés sacar a los corruptos, entre comillas, que en el poder, ¿no? Sí, Ahora, usar la corrupción, el trabajo contra la corrupción como un tema de gobierno, de comunicación de gobierno, normalmente no funciona, porque siempre termina es como la guillotina, ¿no? Que terminó guillotinando al en algún señor momento, guillotante. sí. Te toca, ¿no? ¿Qué pasó acá? Yo creo que en su primer año de gobierno, Milei parecía que tenía eso claro y su gran enemigo era la inflación y eran los temas económicos. Ahora, en su discurso contra, digamos, para lograr los cambios, para bajar la inflación, el déficit, de Mm, todo esto, tenía toda este estilo de insultar, de hablar de los econochantas y de todas estas sí, cosas y de hablar de la corrupción y todo esto. Ahora, terminando un primer año de gobierno exitoso en el sentido de bajar la inflación, una buena cantidad, eh, y a veces cuando vos resolvés un problema, te creas un problema, porque la gente entonces empieza a fijar en otras cosas. Parecería que cuando va a Davos y da ese discurso donde se mete con los temas woke, sí.
después cuando tiene el paso en falso con la criptomoneda, que todavía no sabemos para qué Sí. lado va a terminar eso, empieza como a salirse un poco del tema económico, pero se queda con esa retórica anticorrupción, y que es como lo que le queda. Y eso es muy peligroso porque estar en contra de la casta, estar en contra de la corrupción, funciona cuando estás fuera del gobierno, pero cuando estás en el gobierno termina por envolverte. Mm. Creo que cometió ese error, me parece que casi sin darse cuenta, porque al principio sí había tenido estratégicamente una estrategia más por el lado de la economía y todo eso. Y entonces yo creo que ahora, si uno quisiera ser optimista, un mileísta y optimista, digamos, pensar que le va a ir bien, quizás está empezando a ir, lo que podríamos decir es el próximo paso es ir hacia la micro, es decir, pasar de esos objetivos macro a objetivos más empáticos, digamos, de Bueno, empatizar con la el gente. tema lo decías vos al principio, ¿no? Si no es demasiado tarde, ya no en lo estilo, sino ahora en lo económico. Si no articulaste, obviamente que las modulaciones son difíciles, ¿no? Y hablamos en la teoría o en el papel, pero digo, si no articulaste la macro, que obviamente necesitabas haberlo ordenado como primer paso, pero te olvidaste o dejaste demasiado desguarnecida la micro. El tema es si tenés la credibilidad o tenés toda la expectativa, porque siempre se Sí. habló de este que era un gobierno de expectativas y lo que se vio en Provincia de Buenos Aires, pero que excede la Provincia de Buenos Aires, es como que sí, te bancaba, te banco la inflación, pero te bancaba el esfuerzo, pero ya no doy más y ya no te banco más, digamos, ¿no? El discurso este más agresivo, insultos, etcétera, Sí, es más para un discurso entre macros. Yo pienso, yo creo en la libertad, el déficit fiscal bajo, qué sé yo, y mm, otro dice, no, yo creo en el Estado, y qué sé yo, y ahí se pegan, digamos. Cuando te vas a lo micro, el tipo que está diciendo qué voy a comer hoy, no claro, le interesa tanto esa claro, discusión. Entonces, claro. bueno, este cambio de tono es un buen primer paso. Vamos a ver si va a poder seguir avanzando hacia meterse Pero con no, el pero tema más micro. la pregunta, y trato de interrumpirte para ser un poco Sí. más lo fluido, si No, bien vos claro. sos muy conceptual. Digo, no llega tarde y por otro lado no hay un cambio de estilo que en todo caso va primero con las formas, el discurso, lo presidencial, como bien marcabas vos, que va en todo caso no se dirige a ese desencantado de la micro, sino al votante blando, por ejemplo, del PRO o radical que no te fue a votar en Provincia de Buenos Aires. Yo creo que el desencantado y el de la micro son bastante parecidos en realidad. ¿Sí? Sí, y creo que ahí se tiene que dirigir. Los tiempos en política son una cosa rara. Hoy me estaba acordando de hace unos años en una campaña electoral en un país de Centroamérica que hubo unos estos huracanes terribles que se Sí, inundó todo el país, ¿no? Entonces se inunda el país, suspendan las campañas, qué sé yo. Uno decía, no solo tenemos que suspender la campaña, tenemos que agarrar todos los recursos de campaña que tenemos y tenemos que donarlos, porque sí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y de repente alguien levantó la mano y dice, cuidado, porque mañana para de llover, sale el sol y pasado mañana las cosas vuelven a la normalidad y nos quedamos sin plata para hacer. O sea, a veces, cuando hay un temporal como esta elección sí, del otro día, hay una cierta, digamos, una cierta expectativa de, bueno, ahora se va todo el diablo, ¿no? Ahora van a renunciar y tienen que sí, ir y no sí, sé qué. Es un poco como cuando Cobos dio su voto no positivo sí. y el año 2008 Sí. fue, ¿no? Y estaban Cristina y Néstor analizando si tenían que renunciar, irse del gobierno, qué sé yo. Eh, en la medida que pasan los días y no se desestabiliza todo y la inflación no sube y el dólar ahí más o menos lo van llevando, las aguas bajan como con aquellas inundaciones y las cosas retoman un cierto camino, porque realmente cuál es, digamos, una vez que Milei acuerda de alguna manera con la oposición o con ese voto blando, que sí hay que ser más sensible a los temas económicos, digo, sociales y de educación y salud y qué sé yo, bueno, de repente, ¿qué queda del otro lado? ¿No?
Y me parece que eso es, a veces funciona bastante rápido. Entonces yo no estoy tan convencido de que no tiene tiempo. No tiene tiempo para que vengan enormes inversiones o para que se genere empleo, cosas por el estilo. Pero sí tiene tiempo para generar una nueva corriente de opinión, creo yo, si lo hace inteligentemente. Me parece que ahí sí hay, porque la verdad es que el peronismo... eh, yo lo escuchaba anoche al presidente decir lo peor ya pasó. Sí, lo peor fue el peronismo. A lo que no ¿Cómo queremos lo peor volver, que? y cuando dice lo peor ya pasó, lo Sí. peor fue el gobierno de Massa, ¿no? Eso fue lo peor. Eso ya pasó. A Bueno, eso no bueno, queremos. pará, tenga mano ¿Me tallador y entendés? como siempre, tenga mano tallador y como siempre digo, me pongo también un poco en abogado del diablo para enriquecer el debate o la charla. Sí, Algunos sondeos empiezan a marcar, empiezan quién es más responsable de la crisis económica, los problemas sociales, un poquito más Milei que la gestión de Massa y los Fernández, Alberto y Cristina. Algunos lo por porque eso. digo, el hándicap que Bueno, tuvo todo el tiempo el gobierno los primeros meses fue ese, ¿no? Obviamente, el desastre bueno, algo anterior. Ahora que, ya eso empieza, eh, pareciera que a diluirse o equilibrarse. claro, pero ¿por qué? Yo creo que porque el gobierno nunca habla de eso, o casi no habla de eso. Está Fernando Iglesias que habla de eso, pero no hay una campaña publicitaria. O sea, durante 12 años de kirchnerismo, nunca dejaron de hablar de los 90, de que estaba todo mal, del país incendiado, nunca, nunca, nunca dejaron de echar la culpa. Macri para mí cometió el error de no hacer una especie de inventario al principio, Sí, de hacer un total. cierre de caja a ver cómo estaba. Sí, Y mucha sí, gente lo criticó, sí, porque dijeron, viste, te pasaste de buenos modales. De decir, no, no, tenés que echar la culpa. sí. Yo creo que Milei echa la culpa un poco, pero no me sorprendería para nada que ese señalamiento se levante, porque justamente lo que está pasando es porque no lo dicen. Y pero Pero con el cuando vos... kirchnerismo nunca más, ¿qué le faltó argumentar eso? Porque la campaña bonaerense se basó en el leitmotiv kirchnerismo nunca más, pobreza, inseguridad en la provincia, bla, bla, bla. Estuvo Eh, muy mal hecha, ¿no? Eso casi no se oyó porque, digamos, llegaron a la campaña en un desorden estratégico, atacados por los de los audios, eh, una gran confusión sobre yo creo que se comieron el amague de las testimoniales, ¿no? Donde estaba el pobre Diego mm, Valenzuela argumentando de que él no iba a ser testimonial y de repente Magari, no, yo sí soy testimonial, sí, sí, decía, sí, ¿y sí. qué? ¿No? Entonces, a mí me parece que eso se tiene que comunicar, digamos, si yo me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Se Sí, tiene sí. que comunicar mucho más. La otra cosa, también poniéndome un poco, viendo las cosas al lado del peronismo y de Kicillof, qué sé yo, bueno, Kicillof claramente ha comenzado su campaña presidencial con esto y también tiene que tener cuidado con creerse sus propias mentiras, ¿no? En una elección ¿Quién? que si vos ¿Kicillof? hablas, sí, Sí. Kicillof, en una elección, vos hablas con cualquier operador de la provincia de Buenos Aires, vos sabés que normalmente, y más en una provincia como Buenos Aires, si el peronismo domina, simplemente con la llevada de gente a votar, el cuidado de urnas, Ujú. sacan un 5% y ya, yo creo que acá sacaron un 10 por lo menos, porque la desorganización o la no organización por el lado de la libertad avanza fue tremenda. Entonces, ese 13% que sacan de diferencia, para mí es un 2-3% de diferencia en opinión y un 10% de diferencia en estructura, ¿no? En esa estructura que te permite de una manera tus dos, Pero estás hablando, el perdón, quiero otro entenderte, tema estás de hablando de votar. estructura, que era obvio que los intendentes, muchos me decían, la elección, Fernando, es de abajo para arriba, la mueven los intendentes. ¿Estás hablando de estructura o estás hablando de irregularidades o fraude? Van de la mano. Te pierdo un poquito, a El ver. voto hay que Sí, defenderlo, ¿no? Hay que producirlo. sí. Te perdí totalmente. Ahora no sé si vos me escuchás bien, yo te perdí, te congeló la imagen y perdí tu Yo te audio. escucho. No sé si es mi conexión o tu conexión, Felipe. A ver. Recién tuvimos otro Zoom aquí en abordaje, no hubo ningún problema. No sé si A tu mí me conexión. pareció una cosa de conexión débil, pero ahora
Bueno, entonces la tuya, está bien. Yo recién hice ¿Querés otro y andaba que bien. Así que... salga y vuelva a entrar o algo? No, no, a ver, probemos. En principio probemos, seguimos. Se ve que es tu conexión, no la mía, por lo menos delimitar eso. Pero bueno, por ahora Total, seguimos, a ver. esto es una grabación, o sea, Tenemos 10 minutos más aparte, te aclaro porque para saber. Sí, dale. bueno, lo que digo es que gris entre lo que es poder territorial y fraude, digamos. ¿En qué momento decís, digamos, si hay alguien agarra y mete 10 boletas en la urna y eso claramente es fraude? Si hay alguien que usa fondos públicos para hacer campaña, eso es fraude o no es fraude. O sea, hay un degradé, ¿no? No, los fondos, está bien, pero a ver, tenga mano Lo que sí tasador. es cierto es que Los la fondos elección públicos del es una 7 de cosa, los fondos públicos es una cosa y el fraude, robar boletas, sacar boletas, eso, o contar mal los votos, eso es otra cosa, más explícita, ¿no? septiembre, No, ahí te pierdo para totalmente, ¿eh? llevar a votar. Te, te escucho O sea, bajísimo y te pierdo totalmente ahora, apenas te escucho. No sé si podés hacer algo eh, a ver, con el router o algo, estar más cerca, pero ahí, y se ve que es tu conexión claramente, de porque yo. ver qué A ver, de red, a ver qué ¿cómo, pasa. cómo? Bueno, estamos conversando con Felipe Noguera en este Zoom. A ver si Felipe logra mejorar un poco la conexión. Si no, bueno, habrá que seguirlo en otro momento. Nos quedan 10 minutitos para cerrar. Estamos hablando aquí de la elección bonaerense. Y bueno, ahí estaba diciendo también Felipe que me interesó eso. Kicillof tiene que cuidarse de creer sus propias mentiras, ¿no? ¿Estamos mejor o no estamos? No, creo que directamente no está. Vamos a ver si se reincorpora. A ver, algunas otras definiciones. Me parece interesante también, coincida yo no, obviamente, decía Felipe Noguera, consultor político con dilatadísima trayectoria, sobre todo en América Latina y Centroamérica, el gobierno debería hablar más, como hacía el kirchnerismo. El kirchnerismo nunca dejó de hablar de los 90, decía Felipe Noguera, el gobierno de Milei debería hablar más, como hace Fernando Iglesias, del pasado kirchnerista. Eso de kirchnerismo nunca más, apenas se vio y estuvo mal. Eh, bueno, son algunas de las reflexiones o comentarios que hacía Felipe Noguera aquí recién en nuestro streaming. Quiero ver, a ver si por WhatsApp, si me escribe, si lo recupero. Eh, em, por ahora no. Bueno, a ver, quizás cerremos el streaming un ratito, pero sigo, vuelvo a decir y recuperar un poco. El próximo paso es la micro. También decía, yo no sé si coincido tanto, pero ya nuestro invitado bien vale, que el voto desencantado, el desencantado, digamos, de Juntos por el Cambio, más bien el que no fue a votar, y el que votó crítico, el que reclama por la micro, según Felipe Noguera, son bastante parecidos, tienen ahí una cercanía. Por otro lado, dice que el primer año Milei parece que el eje era la economía, que su enemigo era la inflación, pero que esto un poco trastocó después con el tema corrupción y que siempre es un riesgo, porque una cosa es hablar de corrupción estando en el llano, siendo opositor, siempre es un riesgo. Él no recomienda hacer campaña con el tema, el corrupción, desde el poder, porque siempre te termina saliendo algo, algún tiro por la culata, algo, con lo cual él no lo recomienda. Bien, creo que vamos a cerrar por ahora este Zoom con este problemita. Igual tuvimos una charla interesante, se hizo un poco más corta de lo prevista, pero bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, nos estamos reencontrando. Este fue el diálogo con entonces el consultor político Felipe Noguera.